Hola una vez más, amigos de Esfera Humana. Bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y hoy vamos a hablar de pinturas, porque recientemente durante la feria de Essen, pues parece ser que los chicos de Elfol Chronicles llegaron a un acuerdo con los chicos de AK Interactive, una de las marcas españolas de pintura, para empezar a trabajar juntos y hacer sets de pintura ambientados en el mundo de Elfol, ¿no? Y los chicos de acá han entrado en contacto conmigo y me han dicho, mira, Gravity, nosotros vamos a estar empezando a producir ahora pinturas para la gente de Elfol y nos gustaría que tú, que eres una de las personas que das a conocer Elfol al público, pues tuvieras en tu poder pues la serie de pinturas que nosotros vamos a estar produciendo para ellos, para que las enseñes, para que las puedas enseñar en miniaturas de Elfol y así pues que la comunidad las conozca, ¿de acuerdo? Así que me han hecho llegar este set, que son las nuevas Quick Gen de AK Interactive, ¿vale? Que pues básicamente son sus pinturas de contraste, ¿vale? Son pinturas pues que están pensadas para que tú des una sola capa y con esto ya tengas la pintura completa en luz, sombra y tono medio, ¿sí? Entonces, el set este no es el set que va a ir con las miniaturas de Elfol Chronicles, pero va a ser una cosa bastante parecida. Así que lo vamos a abrir, vamos a echar una ojeada a lo que viene en el interior, lo vamos a probar y lo vamos a comparar con otras marcas de contras similares, a ver qué os parece. El vídeo ya veréis que ha quedado bastante larguito, porque he querido incluiros todos los procesos que he hecho yo para probar las pinturas, ¿de acuerdo? Entonces os lo dejaré con marcas de tiempo para que podáis ir a las partes que os interesen más, ¿vale? Tendremos todo el análisis de las pinturas primero y luego la pintura de la miniatura de Elfol a continuación. Entonces, si solo queréis saber mis conclusiones, pasad al punto final en que resumiré pues todas esas cosas que han ido surgiendo durante el proceso de pintura y cómo han impactado en mi experiencia con estas pinturas. Vamos a empezar haciendo un pequeño unboxing de rigor, ¿vale? Básicamente lo que nos dice el set es que nos trae 36 pinturas, 2 pinceles, así que vamos a echarle una ojeada. Una vez más, muchísimas gracias a los chicos de acá por hacernos llegar este set. Y vamos a tener, pues, los 2 pinceles empaquetados individualmente, ¿vale? Uno de tipo plano, un flat del número 2 y un round del número 1, ¿vale? Que va a ser nuestro pincel redondo. ¿Vale? Vamos a cogerlo así que no haga mucho reflejo. Y pues aquí tendremos los sets de pintura, ¿vale? Clasificado un poco por colores. Ah, mira, esto está muy bien, ¿vale? Si me estaba fijando aquí, vamos a ponerlo para que lo podáis ver. Cada potecito aquí debajo, vamos a acercar un poquito a ver si lo capta mejor la cámara, tiene marcado la intensidad del color, ¿vale? Hay unas marquitas aquí que pone low, medium y high, y cada color pues tiene marcado la intensidad que tiene. Imagino que es el grado de opacidad que va a cubrir una vez aplicado en la miniatura, ¿sí? Así que lo vamos a ir probando. Una gama de momento parece bastante completa. Muchos rojos, ¿vale? Toda esta parte de aquí son rojos. Tenemos bastantes azules y negros también. Toda la parte de los marrones la tenemos aquí. Un par de amarillos. Tengo bastante curiosidad por los amarillos. Y pues bueno, los iremos probando un poquito. Vamos a dar una vueltecita para que veamos con detalle los colores que están incluidos. Vale, y tendríamos una serie de magentas y lilas, ¿no? Los 2 amarillos que hemos visto, toda una gama de verdes, entre los que se incluye uno para piel de orcos. Si sois de los que pintáis orcos, puede ser útil. Y como decíamos, ahora para Elfol, para pintar goblins, nos puede venir muy bien. 3 azules y un turquesa, que es un color que siempre viene muy bien para pintar efectos de armas de plasma y demás. Tenemos un color de piel
y 3 naranjas. Estos son los que me interesa a mí muy bien ver qué tal van a funcionar. He separado unas cabezas de miniaturas para tenerlas como referencia para pintarlas con los varios colores de piel, a ver qué tal se comportan. Un rojo intenso, los grises, que tenemos una buena colección de grises y colores marrones oscuros, ¿sí? Y negros, que también tenemos 3 negros diferentes, negro normal, negro suave y negro noche. Los colores de piel para vuestras mochilas y similares, de varios tipos de piel. Y luego piel oscura, ¿vale? Dark Flesh, Vampire Flesh y un metalizado dorado y un metálico oscuro, Dark Steel, ¿sí? Así como pronto, lo que estoy echando de menos, el color que estoy echando de menos aquí, va a ser un color hueso, ¿vale? Es un color que se usa mucho y de hecho yo la primera miniatura que tenía pensado pintar con estos colores iban a ser los esqueletos de Elfol, y quizá por eso lo he notado muy rápido que no estaba, ¿no? Porque he ido a mirar cuál sería el más similar, ¿vale? Entonces creo que voy a tener que recurrir a este Plague Yellow, vamos a ver qué tal se comporta y a ver si nos puede dar un efecto similar a lo que estamos buscando, ¿no? Aquí, bueno, se ve un amarillo bastante medio, vamos a ver tal qué efecto nos da, si no quizá los tenemos que rebajar un poquito con algún medium, ¿vale? Así que dicho esto, voy a elegir unas miniaturas para hacer algunas pruebas, vamos a grabarlo y a ver qué os parecen los resultados. Muy bien, para poneros en situación, ya sabéis que yo normalmente he sido un pintor que siempre he pintado con Vallejo y hasta más o menos hace un par de años tenía mi set de Vallejo y siempre solo pintaba con ellos. Y poquito a poquito fui experimentando, saliendo un poquito de mi zona de confort, primero gracias a las pinturas de Army Painter, ¿no? De las Speed Paints. Y recientemente pues también empecé a trastear un poquito con las pinturas de AK, con las pinturas de la gama de Fanatic de Army Painter y he ampliado un poquito mis horizontes. Pero en lo que a pinturas de contraste se refiere, mi referencia son las Speed Paints de Army Painter, ¿sí? Entonces va a ser mi base un poquito de comparación. De hecho, las miniaturas de Elfol que yo ya tengo hasta ahora las he pintado con Speed Paints de Army Painter, con algunas luces, con algunas sombras. Os pondré aquí algunas fotillos para que podáis ver las miniaturas que he pintado hasta ahora. Así que va a ser una buena base de comparación respecto a las nuevas pinturas de AK. Otra de las cosas que quiero probar es cómo quedan los amarillos y los naranjas, porque para mí es uno de los puntos más débiles de la gama de Army Painter de Speed Paints, ¿vale? Entonces quiero ver qué tal se desenvuelve acá en esto. Así que voy a coger algunas de las miniaturas que tenemos de Northern Wind, las vamos a pintar con estas nuevas pinturas de acá. Voy a utilizar los propios pinceles que vienen en la caja, porque así también tenéis una idea de cómo funcionan las herramientas y las vamos a estar comentando. Vale, pues vamos a empezar probando este set con una selección de pinturas, ¿vale? He pintado unas cabezas aquí de Botan, así imprimado en blanco, y he seleccionado todas las pinturas del set que son de color piel, ¿vale? Vamos a ver qué tal se comportan los tonos de piel en los diferentes tipos de cabeza. Y algunos tonos que quería probar, como os he dicho, vamos a probar este Plague Yellow para ver qué tal, si sirve para usar como hueso. Tenemos también este Putrid White, que por el nombre también creo que puede ser interesante para utilizar como hueso. Tenemos el naranja, porque como os he dicho, para mí es uno de los puntos más flojos de la gama de Army Painter, entonces quiero ver qué tal se comporta comparado con el de Army Painter. Y por último el de Orc Flesh, ¿vale? Piel de orco, que va a ser muy útil, como os digo, para pintar todos esos orcos y goblins que vamos a tener en Elfol, ¿vale? Así que voy a ir empezando a probar con cada uno de ellos y vamos a ir viendo los resultados. Vamos allá. Vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a empezar por el Vampire Flesh, ¿vale? Pondremos un poquito de
tono aquí en la paleta húmeda. Lo voy a aplicar directamente, no sé cuál es el procedimiento, no sé si se tiene que rebajar con agua. Yo de momento lo voy a aplicar directamente y vamos a ver qué tal los resultados. Vamos a utilizar un pincel bien plano para aplicarlo, ¿vale? Voy a quitar aquí los potes de pintura para que podáis ver mejor. Y como digo, cogiendo la cabeza, vamos a aplicar. Y podéis ver cómo la tinta automáticamente se va a los recesos. Y da bastante un control muy bueno, ¿vale? Ojo a el resultado, bastante bien. Vamos a dejarle un poquitín que se seque y ver qué tal responde, ¿vale? Yo voy a ir pintando estas otras cabezas y vamos a ir viendo qué tal va quedando con cada uno de los colores una vez que sequen. Ya veis que he puesto una cantidad bastante importante de tinta en el pincel, ¿vale? Este tipo de pinturas funcionan mejor cuando dejáis los pinceles bien cargaditos. Pero así de primeras me gusta el tono que está cogiendo esto, ¿vale? Voy a ir cogiendo los demás y vamos a ir pintando. Este es el tono de piel oscura, ¿no? Si tenéis que pintar algún africano, alguna cosa con ese aspecto más de piel más oscura, podéis ver aquí que da un resultado bastante interesante también. Quiero ver qué tal secan, sobre todo. Una cosa que estoy viendo ya es que las botellitas no tienen bolita, ¿vale? Entonces tendréis que añadirle vosotros una bola si la queréis para mezclar la pintura. Eso, por ejemplo, hay otras marcas de pintura que sí que ya lo incorporan de serie. ¿Vale? Esta de aquí va a ser la piel humana. Human Flesh. Bastante correcto también. Aquí tendríamos la Vivid Flesh. Vale. Este está marcando como que es un tono de baja intensidad, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal se porta. Parece más un tono rojizo, como para que se lo des como una capa adicional a un tono que ya tengas. A ver si hace un poquito de zoom aquí, porque si os fijáis casi no cubre la zona expuesta del blanco y se centra sobre todo en los recesos, ¿vale? Entonces este tono quizá sobre blanco cubre poco, pero puede ser interesante aplicarlo sobre un color que ya hayáis tirado antes, ¿vale? Y está bien porque nos permite ver un poco la diferencia de las intensidades del color, ¿vale? Este está marcado en la botellita como es que es Low Intensity, ¿vale? Y el de Dark Flesh, por ejemplo, este de aquí es Medium Intensity, ¿vale? Veis que cubre bastante más. Este también es Low y este también es Low, ¿vale? Los tonos Low Intensity podéis ver que aún se aprecia bastante del blanco que hay por debajo. Vamos ahora con el Dwarf Flesh, ¿vale? Que es la piel de enano. A ver qué tal cubre y qué tal se aplica, ¿vale? Mucho más naranjita que el anterior. Bueno, ya de base, este Dwarf Flesh ya es un naranja mejor que el naranja de las de Army Painter, ¿vale? Porque el naranja de las de Army Painter, como os digo, es como muy raro, no tiene casi pigmento. Y este de aquí ya podéis ver que hace un efecto bastante bueno. Queda el naranja más colocado en los recesos, pero da un buen tono a la zona expuesta, ¿vale? Este también es Low Intensity, ¿vale? Podéis ver que mantiene bien el tono de las partes elevadas,
¿vale? Y vamos aquí, por ejemplo, con el Reddish Flesh, ¿vale? Todos los tonos de piel, por lo que estoy viendo, son low intensity, ¿vale? Lo que quieren es que se vea bien la zona expuesta, ¿vale? Uno de los motivos por los cuales estoy haciendo esto también es porque cuando yo tenía las Army Painter, las Speed Paints, uno de los problemas que tenía es que me era difícil reconocer por el color que tú ves en el pote, es difícil reconocer cómo van a quedar pintadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, claro, tú ves este pote que es súper oscuro y no te haces a la idea de que pintado va a quedar así, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tengo intención de hacer con estas pinturas es en cada pote enganchar una cabecita encima con el color ya pintado en una superficie 3D para ver cómo va a quedar, ¿vale? Entonces, estos serían todos los tonos de piel que tenemos disponibles en el set, lo cual está muy bien. Tenéis una gama bastante amplia de variedad, tenéis un par para unas cosas así más llenos, ¿no? Tenéis 3 sets que yo creo que quedan muy bien para diferentes tonos de piel humanos o de razas de fantasía, ¿vale? Tenéis una piel aquí para gente de color más oscuro, ¿vale? Que puede ser interesante para combinar con las otras. Y ahora vamos, como os digo, a probar los amarillos, naranjas y el Putrid White, que son los que tengo curiosidad de ver qué tal van a funcionar, ¿vale? Vamos a empezar con el amarillo. Este sería el Plague Yellow, que este está marcado como intensidad media, y vamos a ver qué tal tapa. Vale, bueno, esto es una intensidad bastante potente, ¿vale? Entonces, realmente para pintar hueso, por ejemplo, creo que va a ser un poco excesivo, porque efectivamente indica intensidad media y no se queda corto en absoluto, ¿vale? Aquí quizá me he pasado un poco poniendo cantidad de tinta, ¿vale? Quiero ver también, como os decía, cómo van a secar las otras, a ver si realmente tenemos ese efecto mate al secar. Por eso también les he puesto bastante cantidad de pintura, porque quiero ver qué tal secan las pozas, ¿no? Que es el problema que normalmente tenemos al utilizar este tipo de pinturas. Vamos a poner un poquito más de naranja. Este naranja está muy bien, ¿vale? Este naranja está muy bien. Realmente es naranja, ¿vale? Que el de Army Painter, perdón, sí, el de Army Painter de las Speed Paints, no consigues un naranja con el Nuclear Sunrise. Para que os hagáis una idea, la comparativa la estoy haciendo con el Nuclear Sunrise, que es el que uso yo normalmente, que es el naranja de Army Painter, y uff, es un color que a mí me cuesta, ¿vale? Pero el problema es que es el único naranja que tienen en la gama. Y claro, este comparativamente es infinitamente mejor. Mirad, es un naranja bien intenso, que marca bien las luces y las sombras, ¿sí? Y que realmente da un tono de acabado naranja, no un color descolorido como da el otro, ¿vale? Vamos a probar con el Putrid White, a ver si aquí tenemos el color hueso que buscamos para los esqueletos de Elfol. Y como podéis ver, ya tenemos aquí a mi lado a nuestro despliegue rápido, vale. Vale, pues aquí tenemos este Putrid White, que yo creo que va a ser más para pintar zombies, porque por el aspecto que tiene esto, nos queda una piel de zombie de color verdoso, que podría ir bien pues para pintar o orcos y goblins, si queréis un tono de piel más clarito, o algún tipo de zombie de Nurgle, ¿vale? Poxwalkers o similares. Vamos a utilizar un piel de orco. Ver cómo queda esto, ¿vale? Uf, qué bonito. Muy, muy, muy intenso el color. Muy, muy chulo el color verde este.
pues ahí lo tenéis, color verde, para pintar orcos muy bien. Mantiene bastante bien, este está marcado como intensidad media, mantiene bastante bien el tono de la imprimación por debajo, ¿vale? Podéis ver que las áreas elevadas se nota la diferencia del color, ¿vale? Aún está en proceso de secarse todo, ¿vale? Os lo enseñaré otra vez cuando esté todo sequito. Y aún nos quedan un par de cabezas. Vamos a probar un azul de alta intensidad, como por ejemplo el turquesa, que como os he dicho es muy útil para hacer armas de energía y demás. Vamos a ver qué tal se ve. Vamos a poner aquí en la última cabeza. Uf, súper intenso. ¿Vale? Como os decía antes, este es alta intensidad, ¿vale? Así que realmente va a tener una buena cobertura. Mirad qué tal cubre, ¿vale? Y lo vamos a dejar ahí que seque y a ver cómo acaba. Este tono me gusta mucho. ¿Sabéis para qué? Para pintar los Varank de Infinity. De Infinity, perdón, de Warcrow, ¿vale? Warcrow tiene la raza esta de los Varank que tiene la piel azul. Y la verdad, este tono le queda muy bien para eso, ¿sí? Que da una buena cobertura, ¿vale? Así que ni tan mal. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Aquí tenéis la regleta completa. Aún está secando un poquito, ¿vale? Voy a dejarlo un ratillo aquí que seque de forma natural. Las de la punta ya empiezan un poco a estar secas. Podéis ver un poquito ya cómo quedan. Pero voy a dejarles un poquito de tiempo para que sequen completamente. Y así os las enseño todas ya acabadas, ¿vale? Vale, pues ya tenemos aquí el set de cabezas acabado y seco, ¿vale? Y ya podéis ver un poquito cómo quedan. Acordaos, este era la piel de vampiro, que está bastante bien, me gusta. Para hacer unos elfos oscuros, por ejemplo, puede quedar súper resultón. Teníamos aquí la piel oscura, que está muy bien. Es parecido al Novel Skin de Army Painter, que a mí me gusta mucho, pero tirando un poquito más hacia el marrón, ¿vale? Un poquito menos negro y más marrón, que está muy bien. Tenemos los diferentes tonos de piel, ¿vale? Piel humana, piel de enano. Esta me ha gustado bastante. Si queréis hacer figuras estilo anime, este creo que va a ser el tono de piel que vais a querer estar buscando. Yo creo que el que va a quedar bien para Eldfall va a ser este. Este yo creo que queda mejor para Warhammer, que es una estética así más oscura y demás. Este tono de piel os puede venir muy bien, pero para Eldfall, que es un mundo pues más vibrante, más luminoso, más de anime, yo creo que este es el tono de piel que queréis, ¿vale? Aquí tenemos la Vivid Skin, ¿no? Que es esta piel más anaranjada. No sé si me acaba de convencer como tono de piel este de aquí, pero sí que lo veo más útil para usarlo junto con este tono de naranja de aquí, y entre los dos poder hacer transiciones entre naranjas claritos y naranjas oscuros, ¿vale? Entonces yo creo que tiene la aplicación ahí. Y como os decía, para mí el naranja este es fantástico. Le da 1000 patadas al Nuclear Sunrise de Army Painter, ¿vale? Aquí tenemos este otro tono de piel más oscura, que también es interesante para hacer razas de Xenos, por ejemplo. Si tenéis cultos Gen Stealers o alguna cosa así, puede ser guay hacer este tipo de piel más tirando hacia el lila. Este es el Putrid Yellow, ¿vale? Perdón, no miento, no, este es el amarillo, ¿vale? Que como veis es el primer amarillo que hemos probado, que era el Plague Yellow, ¿vale? Y pues realmente no le veo mucho lo que tiene de Plague. Es un amarillo clarito, que está bien, ¿vale? Pero no sé si pasa esa sensación de ser tanto de
de plaga. El que sí que yo creo que lo consigue mejor es este de aquí, que es el Putrid White, ¿vale? Cuando lo he aplicado no me acababa de convencer del todo como hueso, pero ahora que se ha secado lo veo algo mejor. Yo normalmente el tono de hueso lo tiendo a hacer más hacia el marrón que hacia el verde, ¿vale? Entonces yo no sé, quizá para hacer tono de hueso probablemente acabe optando por una combinación de ese con este, ¿vale? Quizá para conseguir un tono intermedio. Pero bueno, este queda bastante bien, bastante resultón. Y los que me han gustado muchos son tanto el de la piel de orco como el turquesa, ¿vale? El turquesa es súper intenso, súper vívido el color, pero no es brillante, ¿vale? Entonces, eso sí que está muy bien, porque incluso en las zonas en las que se acumula la tinta, veis que no produce brillos, ¿vale? Que no genera reflejos. Y eso es algo que las otras marcas sí que lo hacen, ¿sí? De hecho, no sé si ahora mismo no voy a tener ninguna pintada por aquí cerca, ¿vale? Pero es algo que os pasa con las pinturas de Workshop, sobre todo con las Contrast y con las de Army Painter, que en los lugares estos donde se acumula mucha pintura, pues bueno, esa pintura tiende a dar reflejos, ¿vale? Aquí podéis ver un poquito la parte de atrás, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, aquí se ha acumulado bastante pintura, porque claro, esto estaba puesto hacia abajo y se ha venido toda la pintura a esta parte trasera, pero podéis ver que a pesar de que hay mucha pintura acumulada, no genera reflejos, queda con un acabado mate. Aquí se ve especialmente bien, ¿vale? En el orco es oscuro pero no brillante, así que muy bien, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser poner a prueba esto en algunas miniaturas y ver qué resultados conseguimos. Vale, pues aquí tenemos un par de los esqueletos de Elfol, que van a ser las miniaturas que vamos a utilizar de prueba. Entonces, mi plan va a ser un poquito probar los metálicos con ellos, ¿vale? Tenemos tanto el dorado, el gold, que lo vamos a utilizar en los escudos, como el dark steel, que lo vamos a utilizar en las armas, a ver qué tal los efectos, ¿vale? Los esqueletos tienen también unas armaduras de estilo samurai que están pintadas de algunos tonos lilas en el juego. Entonces he seleccionado aquí el Demon Purple y el Magenta. Vamos a intentar hacer una transición entre ellos dos, a ver qué tal queda. Y como os digo, tengo la duda en cuál va a quedar mejor a la hora de pintar el hueso, así que vamos a hacer primero un Putrid White y lo vamos a ir mezclando con un Human Flesh a ver qué tal obtenemos el resultado, ¿vale? Para las capas vamos a probar un tono azulado con el Bluish Grey, así que vamos a ponernos a ello y voy a empezar pintando la parte de lo que sería el esqueleto en sí con el Putrid White, ¿vale? Tengo que echar unas gotillas aquí del Putrid White para que empecemos a ver qué tal queda estos señores. Ya hemos acabado de pintar ambos esqueletos, ¿vale? Este sería el que hemos pintado con el Putrid White, aplicado, como os decía, sacado directamente desde el pote a la paleta, ¿vale? Y como podéis ver, pues coge bastante bien el tono de hueso de la imprimación inferior, ¿vale? Así que queda un color bastante correcto para el esqueleto, pero más tirando al verdoso. Mira, de hecho me acabo de dar cuenta que me ha quedado un puntito aquí sin cubrir, que lo vamos a cubrir ahora, ¿vale? Aquí en la mano, vamos a dar un poquito más de color. Queda bastante bien, ¿vale? Pero como digo, una tonalidad tirando hacia el verde. Hay gente que le gustan más los esqueletos que quedan tirando al marrón, ¿vale? Este es el que hemos hecho con el color de Human Flesh, ¿vale? Y como veis, pues bueno, es más intenso, no queda tan claro. Y aquí en el brazo he querido hacer una prueba y he mezclado ambos, ¿vale? Aquí un mix de Human Flesh con el de
con el Pure Red White. Y la verdad es que el resultado me gusta más en la mezcla, ¿vale? Para el caso concreto de unos esqueletos. Si tuviera que hacer esqueletos genéricos, optaría por esta opción de aquí, ¿vale? De una mezcla de Pure Red Flesh perdón, Pure Red White con Human Flesh, ¿vale? Creo que es el tono correcto. Dicho esto, los esqueletos de Elfall son invocaciones, ¿vale? Son invocaciones mágicas. Entonces, para esta opción, el color este más verdoso del Pure Red White no me desagrada. Creo que para estos esqueletos en concreto quedarán mejor. Así que lo que voy a hacer va a ser darle una capa extra de Pure Red White a este de aquí y a ver cómo nos queda. Nos quedarán unos esqueletos con una cierta variación de tono entre ellos, pero así también comparamos un poquito los resultados. Bueno, y aquí ahora sí tendríamos la combinación de ambos, ¿vale? Este es la mezcla de Human Flesh con Pure Red White y como veis queda un tono bastante más correcto a mi opinión para lo que espero yo de un esqueleto, ¿no? Esa mezcla de marrón con verde queda bien porque da esa sensación como si haya salido debajo de la tierra, mientras que la opción del Pure Red White queda mejor para algo de carácter mágico, ¿vale? Así que vamos a empezar ahora a pintar la parte de los metálicos de esos escudos y a ver qué tal. Vamos a coger aquí nuestro gold, ¿vale? Que será el color base que vamos a utilizar para los escudos. Y lo que haré luego es ver qué tal podemos, digamos, aplicarle efectos sobre este dorado, ¿vale? Y a ver qué tal se siente este color metalizado sobre el escudo, ¿vale? Así de base os diré que me gusta porque no es un metálico con esa sensación de True Metallic Metal, ¿vale? Sino que da la sensación más de un non-metallic. Bueno, pues ya tenemos los dorados pintados, ¿vale? Hemos hecho aquí los escudos y en la bandana de este soldado como más de élite, ¿sí? Veis que aún está un poquito a medio secar, pero el efecto que consigue es bastante bueno, da esa buena sensación de brillo de los metalizados. Y mientras acaba de secar vamos a ir empezando a pintar los metálicos con nuestro Dark Steel, ¿vale? He tenido que mezclar bastante los potes porque cuando he empezado a aplicar el dorado me he dado cuenta que parece que no se había mezclado bien con la purpurina, ¿vale? Entonces os dará un acabado que no se siente tan metalizado. Entonces mezclar muy muy bien si queréis que se mezcle bien y tengáis ese acabado metálico que imagino que es lo que esperáis obtener cuando aplicáis una pintura metálica, ¿vale? Entonces vamos a aplicar aquí nuestro Dark Steel y hace justicia al nombre porque realmente es muy muy oscuro, ¿vale? Una de las cosas que estoy notando es que la aplicación me resulta más cómoda que la de Army Painter, ¿vale? Tienes más control sobre la pintura, no fluye. La de Army Painter fluye más, ¿vale? Y uno de los problemas que tengo a veces con las de Army Painter es que estoy pintando y si he cargado demasiado el pincel, fluye demasiado y se me va la pintura a sitios que no quiero, ¿sí? Aquí la pintura tiene suficiente consistencia para mantenerse en el área en la que estás pintando y luego por otra parte suficiente fluidez para irse a los huecos pero sin salir del área de pintura, que lo que le llaman el bleeding en inglés, ¿no? Que estás pintando aquí y la pintura huye al color de al lado por capilaridad, ¿vale? Y esto es una cosa que a veces le pasa a las pinturas de Army Painter y que aquí no estoy viendo. Entonces, en este sentido, te da mucho mejor control este set de pinturas, ¿vale? Vamos a acabar también en el casco.
Yo lo que voy a hacer va a ser la pintura de todas las capas bases con este set, ¿vale? Os enseñaré cómo queda una vez acabada solo con esta primera capa base. Y luego encima de esto, pues yo luego trabajaré la magia, ¿no? Las luces, las sombras y tal, aparte, ahí ya sí, utilizando pues todas las pinturas de mi colección. Pero está guay porque os podrá dar una idea de lo que podéis esperar cuando hagáis la capa base de vuestras miniaturas con estas pinturas de acá, ¿vale? Y ahora voy a ir a por esa área de armadura que vamos a hacer, como os decía, en color magenta, ¿vale? Vamos a empezar con el magenta y lo vamos a ir bajando hasta el Demon Purple, porque así vemos cómo hace el degradado de ambos colores y cómo haciendo la transición entre ambos. Estoy poniendo solo una gotita de cada uno porque las zonas a pintar no son muy grandes, pero por lo general estoy viendo que la pintura responde bien, ¿vale? No te da esa sensación de que queda... Aquí quizá me he pasado, he dejado el pincel un poco demasiado cargado, ¿vale? Pero me gusta cómo va cogiendo los detalles. Fijaros la transición ahí de color que hace. Vamos a poner un poquito del tono más oscuro y vamos a ir subiendo desde uno hacia el otro, ¿vale? Aquí vamos a hacer un poquito de mezcla entre los dos, un poquito de wet blending ahí, y en las zonas más de luz vamos a dejar el magenta más clarito, ¿vale? Para dejar esa transición entre ambos. Aquí pues claro, aquí ya va de las técnicas que cada uno de vosotros queráis aplicar a vuestro pintado. A mí me gusta pues hacer un poquito esta variación tonal entre las áreas más claritas y las más oscuras, ¿no? Entonces me permite, aunque esté trabajando con speed paints o con pinturas de contraste en general, pues que ya la propia contraste me haya variado el tono un poquito, que no dependa solo de el efecto de la pintura para la mezcla, ¿vale? Coger un tono un poquito más oscuro aquí. Ahora está muy brillante, obviamente, porque uno está seco, ¿no? Pero cuando seque veremos bien los resultados. Voy a ir haciendo lo mismo en las otras piezas de armadura y vamos a ver qué tal queda. Bueno, pues aquí tenemos nuestros esqueletos que ya empiezan a tener cara y ojos, ¿vale? Hemos hecho todo lo que sería la parte de sus harapos con el bluish gray, ¿vale? Y podéis ver que ya nos deja una tonalidad bastante interesante, ¿vale? Un azul desgastado que queda muy bien para esos trapos, ¿no? Ajados con el tiempo. Yo lo que quizá voy a hacer va a ser subirle un poco más de contraste en algunas zonas oscuras con algún tono un poco más oscurito, ¿vale? Y también hemos estado probando el dark leather, ¿no? Que es la piel más oscura aquí en la parte de las piernas, ¿no? Que tiene una especie de protecciones para las piernas, a ver qué tal iban a quedar, ¿vale? Y entonces ahora vamos a acabar haciendo algunos detallitos y vamos a preparar las peanas a ver cómo acaban antes de que nos pongamos a hacer nuestras luces y sombras y demás adicionales. Aquí ya tendríamos lo que sería la capa base finalizada, ¿vale? De los esqueletos. Podéis ver ahí qué chula esa transición de los magentas, ¿vale? Y la ropa, esos harapos en tonos azulados, ¿vale? Ya veis que ya le he hecho la base también, para lo cual he usado
nuestro AK de Wet Ground, ¿vale? Que es este producto que ya nos deja este aspecto de barro en la base. Como esto es para Northern Wind, luego le voy a añadir nieve también, pero antes de ello lo que voy a hacer ahora es darle un poco más de chicha a las miniaturas, ¿vale? Porque ahora están muy bien, están los colores base, está chulo, pero queremos una cosa un poco más guay, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, con un poco de naranja, vamos a darle un poquito de efecto de óxido a esas espadas y esas armas, y con el turquesa, que estuvimos probando el otro día, voy a ver si soy capaz de hacer un efecto de desgaste en ese oro, ¿vale? De los escudos, ¿vale? A ver qué tal nos queda. Pues lo dicho, vamos a empezar probando con el turquesa, ¿vale? A ver si conseguimos dar un poquito de ese efecto de desgaste en los escudos. Voy a dejar el pincel bien poco cargado, ¿vale? Porque no quiero que sea muy excesivo. Y ya veis que aquí pues vamos dando un poquito del efecto, ¿vale? Luego probablemente encima le echaré una pintura de efecto de estas verde y gris, ¿vale? Para resaltar un poquito más. Pero sobre todo lo que quiero ver es qué tal se comportan las capas sucesivas, ¿vale? Del producto, ¿vale? Qué tal se mezclan y tal, y qué tal la podemos utilizar para pues provocar estos efectos, ¿vale? De acumulación, de desgaste, ¿vale? Y aquí le voy a quitar un poquito de lo que hay en la parte superior, ¿vale? Y bueno, aquí yo que puedo estar viendo ya es que el efecto queda tirando hacia más el verde. Si recordáis ayer cuando hicimos la prueba de las cabezas, este era un tono que era muy azulado, ¿vale? Pero al ser tan translúcido, pues aquí se mezcla mucho con el tono del oro y queda más verdoso que no azul, ¿vale? Entonces creo que para esto nos va a ser necesario utilizar una pintura de efecto verde y gris para añadir ahí un poco más de luz a esos efectos de desgaste, ¿vale? Entonces esto lo completaremos, pero voy a rebajar un poquito la tinta y sí que voy a utilizar para sombrear un poco el interior del escudo con este azul. Aquí se va a ver poquito, ¿vale? Porque aquí es el contraluz de la miniatura, ¿vale? Pero básicamente lo que voy a hacer es matar un poco la intensidad del amarillo ahí, para que ese escudo pues no quede tan brillante por el lado de dentro, ¿no? Para que no dé la sensación de que el lado de dentro está súper brillante cuando realmente está completamente a la sombra, ¿sí? Vale, pues voy a hacer lo mismo en el otro escudo y luego me voy a ir a hacer las espadas con un poquito de naranja. Pues ahí tenemos el color aplicado, ¿vale? Lo dicho, ¿vale? No es suficientemente intenso como para que lo podáis utilizar como una pintura de efecto, pero sí que os va a generar pues una variación tonal, ¿vale? Porque es bastante translúcido y podéis jugar con eso para darle un poco de profundidad a vuestros colores, ¿vale? Lo mismo aquí en el hacha, vamos a ver si lo conseguimos enfocar bien, ¿vale? Está difícil de verlo sobre el fondo gris, ¿vale? Pero también hemos conseguido ahí un poquito de efecto a ver si conseguimos ahí, ¿vale? Hemos conseguido pues darle un poquito de variación tonal a esos metálicos de la pierna y del hacha para que se pueda ver un poquito más, ¿vale? Entonces luego encima de esto trabajaremos con las pinturas de efecto, los óxidos y demás, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros guerreros esqueletos acabados, ¿vale? Como os digo, he hecho algunas cosillas extra. Podéis ver que he dado bastantes luces fluorescentes para dar ese efecto de magia, ¿vale? Utilizando el color fluorescente amarillo de acá y el verde fluorescente de acá también, ¿vale? Y también, pues bueno, hemos ido a buscar esos contraluces para dar esa sensación de magia alrededor
del esqueleto, ¿vale? También he hecho un poquito de oscurecimiento del tejido, no me acababa de convencer cómo había quedado del todo, y lo he oscurecido con otro tono de la gama de las Quick Gens, que era el Night Blue. Ahora, de hecho, no sé dónde tengo movido el potecito, pero bueno, sobre la capa que habíamos dado de gris he utilizado el Night Blue, ¿vale? Sobre todo en las zonas más oscuras, ¿vale? Entonces hemos ganado un poco más de profundidad de color. Ahora luego lo veréis en más detalle, ¿vale? Podéis ver que también he aplicado un poquito de verde y gris adicional a los escudos para resaltar encima del turquesa que hemos aplicado. También en la parte de estos detalles en rojo, le he dado una capa adicional también con la Quick Gen de el Infernal Red, ¿vale? Porque es un rojo un poco más profundo y quería ganar algo más de definición en el color. Pero en general, bastante bien, bastante contento. Para la peana, como os he dicho antes, pues hemos empezado con un wet ground, ¿no? Que es el barro de acá. Luego, progresivamente, he ido a un par de grises azulados, ¿vale? Cada vez más claritos. Y para acabar, pues para hacer el efecto de nieve, hemos utilizado el Snow Terrain de acá también, que da este efecto de nieve medio aguada, que a mí me gusta bastante. Lo utilizo en mis peanas de Eugene, de Infinity, y me convence bastante. Así que bueno, aquí tendríamos nuestras primeras miniaturas de Elfall de Northern Wind pintadas, probando con esta gama Quick Gen de AK. Bueno, pues tras mi experiencia con las Quick Gen de acá, ya os puedo dar un poquito de mis impresiones, ¿de acuerdo? Es muy forzado decir que son mejores y peores que otras marcas que hay en el mercado, pero sí que es cierto que para mí tienen algunos puntos positivos y unos puntos negativos que os comentaré, y a partir de aquí vosotros decidid si son los que se adaptan a vuestro estilo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar poquito a poquito. Vamos a hablar primero del el embalaje, del el pote, ¿vale? Ya los habéis visto durante el vídeo, ¿vale? Pero los botes de acá son estos de aquí, ¿vale? A mí particularmente me gusta mucho el diseño del bote de acá. De todos los botes actuales que hay en el mercado, es el que me parece mejor, tanto de tapa como de aplicador, ¿vale? Dicho esto, tiene un problema, que es que comparado con, por ejemplo, el de Army Painter, no hay ningún objeto para mezclar, no hay la típica bolita metálica para mezclar, que por ejemplo en las pinturas de contraste de Army Painter ya viene incluido. Eso quiere decir que lo vais a tener que poner vosotros. Especialmente, por ejemplo, en las tintas metálicas, yo recomendaría que sí o sí metierais alguna cosa para ayudar a mezclar bien toda la parte de la purpurina de la pintura metálica, ¿de acuerdo? Entonces, este es un primer punto. Pues que tiene sus pros, tiene sus contras y tendréis que valorar. Siguiente punto es el etiquetado, ¿vale? Primero, me gusta mucho el hecho de que cada color indique la intensidad del color, ¿vale? Que esto es lo que habíamos comentado mientras estamos haciendo el vídeo, ¿vale? Tenéis, a ver si se va a ver bien aquí, ¿vale? Aquí abajo veis que pone la intensidad del color, low, medium o high, y dependiendo de lo que esté indicado, pues nos va a dar una idea de la cantidad de pigmentación que va a cubrir nuestra superficie, digamos, elevada, ¿vale? Obviamente a los recesos se va a ir la gran cantidad de la mezcla, pero en las superficies elevadas, este marcador de intensidad de aquí nos va a decir cuánto nos va a pigmentar las superficies elevadas. Entonces, un tono low pues nos va a dejar las superficies elevadas casi igual que el color de base de imprimación, mientras que un tono high pues nos va a cubrir muy bien de color, ¿vale? Esos van a ser colores más opacos. Se echa en falta algo que indique el color real de esta pintura, ¿vale? ¿Por qué? Porque las pinturas de contraste tienen un problema respecto a las pinturas habituales, y es que tú miras el pote y el pote no se corresponde en nada con el color que tú luego vas a pintar, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que
La caja trae el swatch de colores de todo lo que... de todas las pinturas que vienen en el set. Pero ¿qué pasa si yo compro esta pintura directamente en la tienda por botes? ¿Vale? No tengo absolutamente ninguna referencia sobre el color que viene en esta botellita. Y eso yo creo que en este sentido Army Painter lo resolvió mejor, porque este logotipo con la tríada de luz, medio y sombra, Army Painter te lo pone directamente en el bote, ¿vale? Entonces yo cojo este bote y aunque lo coja de la tienda, tengo el swatch del color puesto ahí y puedo usarlo como referencia para saber qué color estoy cogiendo. Sinceramente, eh, este set de acá creo que va a ser casi obligatorio hacerle algún tipo de pieza arriba con impresión 3D o lo que sea para identificar el color con el que voy a estar pintando, porque mirar los botes e incluso el color muchas veces no es representativo del color real que se va a tener la pintura una vez aplicada, ¿vale? Entonces eso os requiere un trabajo de preparación extra para trabajar con estas pinturas si queréis trabajar con ellas de forma habitual, a no ser que tengáis muy por la mano la gama de acá y reconozcáis los tonos de los colores. A mí, por ejemplo, pues me va a costar. Tanto es que, de hecho, imaginaros que en el propio vídeo yo mismo he cometido un error, porque cuando os estaba explicando cómo se había secado la pintura de las cabezas de los botán, al hacer la segunda pasada de las cabezas, os he dicho que la cabeza que más me gustaba para pintar Elfol era la de Dwarf Flesh, cuando en realidad era Vivid Flesh, ¿vale? Pero claro, es que viendo los potes es muy difícil identificar cuál es cada una. Pero bueno, son cosas que tendréis que tener en cuenta. Para mí es un detalle importante que va a hacer diferencia para según qué personas. Dicho esto, vamos a hablar de lo que es la pintura en sí y cómo se trabaja con ella. A mí, particularmente, la fórmula me ha gustado mucho, ¿vale? Es de una densidad suficiente para que tú la puedas aplicar en cualquier superficie y cubra todos los recesos y se esparza bien por la superficie, pero suficientemente consistente como para que se limite solo a la zona en la que estás pintando tú con el pincel, ¿vale? Y esto lo digo porque la gama de Army Painter, las Speed Paints, que son mi barra de referencia como lo mejor que hay ahora mismo en el rango, por lo menos en mi opinión, tiene un problema y es que las pinturas pues tienen una capilaridad muy alta y entonces si estás pintando ciertas zonas, a veces la pintura es tan líquida o tan, bueno, este efecto de capilaridad que tiene hace que se pueda salir de la zona en que estás pintando e irse a la del lado. Lo que te implica tener que parar, esperar a que se seque, imprimir el trozo que se te ha pintado sin querer y recubrirlo otra vez, ¿vale? Si tienes un control muy preciso, pues obviamente lo puedes limitar muchísimo, ¿vale? Yo ya sé que funciona así e procuro evitarlo, pero de tanto en tanto te pasa aún así y fastidia mucho y a veces en según qué miniaturas te puede provocar un efecto que no deseas. En ese sentido, las QuickGen son mucho más precisas, ¿vale? A mí lo que me ha gustado mucho de ellas es que me han dado pues un control que las pinturas de Army Painter no me las han dado, ¿vale? Insisto, para mí las de Army Painter son unas pinturas de muy buena calidad también. Pero si yo ahora mismo, si tuviera que elegir sin una pintura para empezar, sin ningún conocimiento previo, yo os recomendaría las QuickGen, ¿vale? Porque si sois un pintor que estáis empezando, el hecho de tener más control sobre la pintura y ser más precisos os facilitará mucho más la tarea del pintado, ¿vale? El tema de que los potes no indiquen los colores y demás es algo que lo puedes solucionar de alguna manera, pero la consistencia de la pintura es algo que no depende de ti, ¿vale? Depende de la fórmula y es algo en la que tú no tienes control, ¿vale? Entonces, en este sentido, la fórmula, la manera de aplicarse de las QuickGen a mí me ha gustado mucho, ¿vale?
Hablando en sí de la gama, pues bueno, ya habéis visto que durante las pruebas que hemos hecho aquí, pues he echado en falta en la caja que me han enviado el color hueso, ¿vale? Luego he estado investigando, ¿vale? He hecho algunas investigaciones de swatches de la gama completa y sí que he visto que tiene algunos tonos que serían los adecuados. Siendo un color, el hueso, que es un color que se utiliza mucho, me extraña que no haya sido incluido en el set y eso es algo que quizá os condiciona pues si cogéis este set o elegís otro, ¿vale? Entonces tener eso en cuenta, porque al final es un color que se utiliza muchísimo, especialmente si jugáis juegos de fantasía, ¿no? Porque cualquier raza tribal siempre va a tener ornamentos de hueso, siempre vas a tener que pintar dientes, siempre vas a tener que pintar uñas, ¿vale? Y lo usas con ese color hueso, y si no, esqueletos, como he tenido que pintar yo para este vídeo de Elfol, ¿vale? Entonces, bueno, esto es más una cosa sobre la composición de los colores. Por lo que he visto, la gama de metálicos es pequeña, ¿vale? De momento aquí hemos podido ver el Gold y el Dark Steel. Sí que es cierto que los metálicos, aquí ya va a ser una cuestión de gustos, ¿vale? A mí, por norma general, no me gusta el True Metallic Metal, ¿sí? Pero si lo tengo que aplicar, el True Metallic Metal de las Army Painter para mí es lo mejor que hay en ese sentido. Por otro lado, yo, como vengo de Infinity y que es un tipo de pintura que normalmente se utiliza mucho, el non-metallic metal, me gustan mucho más los acabados de las metálicas de la gama de QuickGen. ¿Por qué? Porque la gama de QuickGen no pretende hacer un true metallic, ¿vale? No pretende hacer ese metalizado súper, súper vibrante y lleno de purpurina clásico de Games Workshop, sino que es como una especie de mezcla entre ambos en el que tienes, por un lado, la profundidad del non-metallic metal y, por otro, trazos leves de purpurina que te dan esa sensación del brillo del metal, pero aún permitiéndote jugar con la variación de colores. Entonces tú no lo miras y ves ese metálico de color chapado que ves cuando aplicas un True Metallic Metal, ¿vale? Entonces, en este sentido, a mí particularmente me gustan más los metálicos de QuickGen, ¿sí? Si sois fans del True Metallic Metal, si sois del estilo de pintura de heavy metal de toda la vida, probablemente estos metálicos quizá no serán para vosotros, ¿vale? Quizá querréis algo más parecido a lo que ofrece las Speed Paints 2.0, ¿de acuerdo? Dicho esto, en resumen, para mí, a nivel de calidad, es un nivel excelente, ¿vale? Si tenéis que elegir una pintura para empezar, yo no me lo pensaría mucho. Las QuickGen, sin duda, os van a solucionar la mayoría de situaciones en las que os encontréis en necesidad de usar una pintura de contraste para aplicar una sola capa de pincelado, ¿vale? Y no requerirán una técnica tan elevada, tan avanzada como otros tipos de pintura. Otra cosa que hemos comentado también y es muy importante, todas ellas secan con tonalidad, con acabado mate, ¿vale? Y esto es muy importante, porque incluso cuando se hacen pozas de tinta en la miniatura, el acabado es mate. Que esto es una cosa que, por ejemplo, con otros fabricantes te pasa, que tú aplicas tu capa de contraste y las zonas en que hay poca pintura se quedan mate, pero si se forma alguna poza o en los recesos se queda brillante y te queda un acabado irregular entre zonas diferentes de la misma capa de la miniatura. Y eso a mí no me gusta, lo siento, es una cosa que me fastidia y me genera pues esa sensación de mirar a la miniatura y dices, uy, aquí algo no ha quedado bien hecho. Con las QuickGen no he tenido este problema, ¿vale? Todos los acabados han sido mate, de hecho en los esqueletos los habéis visto. Ha habido zonas con más tinta, con menos tinta, de todo tipo, y el acabado final pues ha sido mate en toda su extensión. Entonces luego si quieres tú, pues le puedes meter un barniz brillante para conseguir ese efecto de brillante donde lo necesites, pero ahí ya es el control es tuyo, no dependes de cómo decida la fórmula de la pintura aplicarse, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido muy contento también. ¿Sí? Pues bueno, este ha sido mi análisis. Ya habéis visto que pues, le hemos dedicado bastante tiempo porque sé que es algo que a la gente que le gusta el tema de las pinturas y tal, a veces cuesta decidirse por
meterse o cambiar de marca y demás. Yo investigué mucho cuando empecé a meterme en el tema de pinturas de contraste y soy consciente de que para muchos saber estos detalles es importante. Por eso he querido darle toda esta profundidad al vídeo, ¿de acuerdo? Espero que todo esto haya sido capaz de solucionaros vuestras dudas, vuestras intrigas y si tenéis más preguntas, ya sabéis, estoy aquí disponible para vosotros. Poned en los comentarios lo que os ha parecido, si queréis saber más, si tenéis dudas sobre cómo se aplican las pinturas, sobre cómo rinden y demás, os lo responderé en cuanto me sea posible. ¿Sí? Y lo dicho, si os ha gustado, podéis dejar un like. Si queréis más contenido como este o sobre Wargames en general, podéis suscribiros al canal y recordar que todos estos vídeos son gracias a toda esta gente fantástica que colabora con el canal a través del enlace de Buy Me a Coffee que tenéis también en la descripción del vídeo. Una vez más, muchísimas gracias a los chicos de AK Interactive por facilitarnos este set, ¿vale? Por permitirnos hacer estas pruebas. Y no tengáis dudas que en el futuro veréis más miniaturas mías pintadas con estas QuickGen. Así que si estáis atentos a mi Instagram y a mi blog de pintura, que de tanto en tanto voy subiendo cosillas también, pues podréis ver cómo voy avanzando en el uso de estas fantásticas pinturas. Así que con esto dejamos por hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo Orbital Operations.